Buenos días, todas las personas que están aquí antes de un fin de semana largo o puente. Es como comer los vegetales antes de comerse un postre largo, de fin de semana. Están sucediendo muchas cosas como cada semana, así que voy a empezar y vamos a seguirle. La semana que viene hay que prepararnos porque es la primera semana de septiembre y es cuando vuelve el Congreso. Así que podemos empezar a prepararnos para algunas de las cosas de las que hemos hablado en agosto. Van a empezar a implementarse y van a empezar a avanzar. Así que puede que en las semanas que viene sucedan más cosas. Un cambio del que me enteré ayer es que estamos viendo una imagen más y más clara de los impactos que están empezando a suceder en diferentes estados y sus presupuestos a causa de la Ley de Reconciliación de julio. Me voy a referir a ella como HR1, que es el título oficial de esa primera ley que fue aprobada. Entonces, cuando vean en la presentación HR1, nos estamos refiriendo a la Ley de Reconciliación que se aprobó en julio. El Departamento de Servicios Humanos de Wisconsin calculó que va a haber un hoyo, una falta de 70 millones de dólares en este ciclo presupuestario. Recuerden el presupuesto que se aprobó hace poco aquí en Wisconsin, 12 horas antes de que se aprobara la ley HR1. En ese momento creíamos que era lo que se iba a necesitar en los siguientes 2 años y sabíamos que esa ley que se iba a aprobar iba a causar costos adicionales o huecos en el presupuesto. Ahora estamos empezando a ver la primera ola de eso con el programa SNAP. Esos costos adicionales se están calculando a partir de 3 cambios. Número uno, muchas más personas más van a tener que comprobar que están trabajando o que tienen una exención de los requisitos de trabajo de SNAP. Mucho de lo que está calculando el Departamento de Servicios Humanos para ese costo es el aumento al programa de capacitación del programa Food Share. También si se tiene que dar servicio a muchas más personas y al mismo tiempo asegurarse de que el trabajo que están haciendo cumple los requisitos, etcétera. No estoy segura que esos 14.6 millones de dólares incluyan las actualizaciones a los sistemas que van a ser necesarios, mientras se capacita también al número de personas dentro de ese programa. Así que de nuevo, este es un cálculo, digamos, de base. Puede que en realidad sea mayor. Otro costo del que hemos hablado de que actualmente el gobierno federal le paga a los estados aproximadamente el 75% de lo que cuesta mantener el programa Food Share. Eso va a cambiar, así que el año que viene el gobierno federal va a contribuir 50% en lugar de 75% de esos costos. Así que ahora el gobierno estatal es quien va a tener que llenar ese hueco. En lugar de pagar el 25%, va a tener que financiar el 50% de ese programa. Y para 2026, esa cantidad va a ser de 43.5 millones de dólares. Es un costo que va a seguir aumentando año con año porque la cantidad que contribuye el gobierno federal va a volver a reducirse en 2027. Así que va a ser un, digamos, doble impacto, no solo en este ciclo presupuestario, sino en el siguiente también. El tercer lugar del que vienen los nuevos costos es el asegurarse de que haya más personas
trabajando en mantener bajas las tasas de errores. Y esto es importante porque el programa penaliza a estados que tengan tasas de errores de más de 5%. Así que para evitar tener que pagar un porcentaje del costo total del programa SNAP, hay que mantener esas tasas bajas. Actualmente Wisconsin tiene una tasa de errores baja, pero dice, bueno, vamos a necesitar mucho más dinero para asegurarnos de que esa tasa de errores siga siendo baja. Si aumenta esa cantidad de errores, vamos a tener que pagar más por el programa SNAP. Así que, como dije, este es un estimado, una aproximación inicial. Estas cantidades pueden cambiar y van a seguir creciendo, no solo en este ciclo presupuestario, sino también en el siguiente. Para el Estado, lo más inmediato en que pensar es que los requisitos de trabajo y los cambios que se han hecho a SNAP. Recuerden que se cambiaron los requisitos de trabajo, se quitaron ciertas excepciones como parte de esta ley. No va a haber exenciones para ciertos lugares en los que antes han habido exenciones porque no hay suficientes trabajos en esos lugares. Así que estos cambios significan que va a haber más gente que reciben food share actualmente que ahora van a tener que cumplir más requisitos. Estos cambios no tienen una fecha de implementación, así que en teoría esta fecha es cuando se aprobó esta ley, es decir, el 4 de julio. Esa es parte de la razón por la que Wisconsin está pensando cuánto va a costar implementar esto, porque lo van a tener que implementar en este mismo ciclo, porque la ley no les dio tiempo para hacer eso. Esto es del sitio de información de FoodShare, este gráfico. 2 de cada 3 personas de FoodShare también reciben Medicaid, así que son los mismos grupos de personas que van a recibir esos impactos. El primero va a ser de FoodShare y en un momento vamos a hablar de Medicare. El departamento de HS preparó un sitio de internet. Pueden ver aquí parte de ese sitio que trata de llevar la cuenta de los cambios a FoodShare y a Medicare que creen que van a impactar al Estado. Hay una sección sobre Medicare en ese sitio de internet y no ponen ahí suficiente información para proyectar cuánto puede que cuesten esos cambios al Estado. CMS todavía no ha publicado guías o pautas, así que el Estado no sabe todavía qué tiene que hacer ni qué puede decidir por sí mismo. Si sabemos que se va a tener que hacer mucho trabajo en el año que viene para prepararse, para implementar los requisitos de trabajo o de exención de Medicare. La semana pasada hablamos de que CMS dijo en un congreso, en una convención, que no se va a dar tiempo extra ni exenciones para los estados para implementar esos requisitos de trabajo. Esto significa que para el final del año que viene, nuestro estado y todos los estados van a tener que tener un sistema ya listo para lanzarse el 1 de enero de 2027. Eso significa que la ventana de tiempo para desarrollar todo esto es 2026. Así que podemos estar seguros de que 70 millones de dólares, eh, ese hueco que existe en el presupuesto ahora del Estado, van a haber nuevas olas de impactos que van a seguir afectando y afectando el presupuesto de 2026 y 2027 si es que el departamento no tiene suficientes fondos para hacer lo que tiene que hacer, para actualizar el sistema y estar listos para lo que tienen que tener listo el 1 de enero de 2027.
Algunos artículos de Wisconsin. Es muy importante que las personas sigamos diciendo lo que hemos estado diciendo los últimos 9 meses. Este artículo es un muy buen ejemplo que habla de una familia, una persona con discapacidades que trabaja con otros clientes y habla de en qué se van a traducir estos recortes en las vidas de las personas. Creo que conectar esas ideas abstractas y la experiencia vivida de las personas, creo que eso es muy importante. Y en este último párrafo podemos ver que eso es lo que está sucediendo. Ayer y hoy salieron otros artículos de Wisconsin que hablan de los cambios al mercado de seguros de salud ACA. La ley HR1 no extendió los fondos federales que se usan para mantener bajas las primas. También hay aranceles y también hay una nueva regla que se aprobó en julio que todos juntos van a contribuir a que las primas de seguros médicos de ACA aumenten el año que viene. En las últimas semanas le hemos dado seguimiento a estos aumentos que se han propuesto en Wisconsin y son bastante altos, desde 6.6% a más de 30 o 35% de aumento en las primas mensuales. Esos aumentos también dependen, puede que no sean iguales para todas las personas, porque depende de dónde viven, la edad de las personas, puede que esa prima sea más alta. Este artículo muestra bien el contexto, la situación de base acerca de cuántas personas en Wisconsin puede que se vean afectadas. Pueden ser hasta 50,000 personas o más en nuestro estado que pierdan su cobertura de seguro médico ACA a causa de estos cambios. Y eso viene de la oficina de Wisconsin de Comisión sobre Seguros de Salud. Ellos son la agencia estatal que supervisa los seguros de salud. Así que sí, ellos sí están prestando bastante atención a este asunto. Tenemos como 313,000 personas aquí en Wisconsin que tienen un plan bajo el mercado de seguridad de seguro médico. Y eso sí, cuando uno piensa en la cantidad de 50,000 personas, sí son bastantes personas que están a riesgo de perder su cobertura de seguro médico si esto sigue así, de aquí a 3 meses. Otro artículo que salió que sí me gusta también bastante, porque siento que sí realmente lo describe de una manera muy real, muy realista. Y si acaso en este fin de semana está buscando algo que leer o que compartir, creo que ese artículo es muy bueno, pero muestra a algunas personas diferentes que sí son impactados por esos cambios en el mercado de seguro médico. Inclusive algunos empresarios que no pueden pagar por seguro médico patrocinado por el empleador, para sus empleados, y empleados que reciben un sueldo bajo, que están tratando de conseguir su cobertura de seguro médico, por parte de su trabajo. En este caso, en el centro de cuidado infantil y también otros, eh, am, empresas, negocios más pequeños, que tal vez no tienen la obligación de proveer un plan de seguro médico. También a estas personas les afecta y a sus trabajadores. Y otra persona a quien tal vez reconozca, ya que ella es parte de la mesa directiva para personas con discapacidades del desarrollo. Ella brinda este ejemplo de personas que tienen una discapacidad que tal vez ya no califican para SSI. Y hay una persona que ella ya no califica porque es tan funcional,
y es bueno, y por lo tanto ella está trabajando tiempo parcial, 20 horas, y ya no califica para seguro médico. Entonces, esa diferencia entre que ella pueda pagar o no pagar un plan de seguro médico, eso se tiene que ver con el programa del mercado de seguro médico a bajo costo. Y como saben, muchas personas que tienen discapacidades de largo plazo, tienen que pasar cierto límite para poder calificar para recibir SSI. Y hay muchas personas que se encuentran entre la espada y la pared y que si están tratando de conseguir o averiguar si están exentos a los requisitos del trabajo bajo la regla de Medicaid, esos cambios les pueden afectar. Hay otro ejemplo de personas que tienen condiciones crónicas que requiere mucho manejo. Hubo una persona que se preguntaba mucho sobre los tratamientos, los medicamentos y que expresó que tiene mucha dificultad para pagar los gastos médicos en el momento y expresó que, pues si en este momento, tal y como están las cosas ahora, ya está batallando. ¿Qué tal o qué va a pasar si empiece a recibir menos subsidios y si el costo aumenta? ¿Qué va a pasar entonces si ya no lo puede pagar? También nuestros amigos aquí en la oficina de Wisconsin Commissioner of Insurance, y eso lo quiero resaltar porque algunos estados ya empiezan a sentir los impactos como en olas, ya con los cambios a nivel, con los cambios federales, con las políticas y cómo afectan sus presupuestos estatales. Para Wisconsin, algo que puede suceder es que pensando en el hecho de que nosotros sí tenemos un plan estable para el cuidado médico, y es algo que mencioné hace un par de semanas, y eso ayuda a que las primas se mantienen bajo. Pero hay dinero federal y estatal que se incluye en esto y ayuda a que los que pagan por los costos de esos planes de seguro médico pagan menos. Pero la cantidad de dinero federal que se provee se basa en una fórmula. Y parte de eso, parte de la manera que esa fórmula se calcula es en la cantidad de personas inscritas en el plan en el, del mercado de seguro médico. ¿Se acuerdan que mencionamos eso hace como 2 diapositivas? Entonces, cuando ya mencionamos que esos cambios pueden afectar a 50,000 personas o más, eso quiere decir entonces que va a haber menos fondos federales que se pueden aportar al Fondo de Estabilidad. Y si eso sucede, eso es otro ejemplo donde el Estado va a tener costos adicionales que no se contienen en el presupuesto y lo van a tener que encontrar en otra parte, sea para que el programa siga completamente con fondos suficientes, o la otra cosa que hablamos es que quienes se salen del mercado de seguro médico posiblemente van a ser las personas que paguen el costo menor, o aquellas personas más jóvenes que tienen condiciones menos costosas. En ese sentido se puede decir. Así que cada persona se ve afectada en esto. Y si las personas que se salen del plan de mercado de seguro médico son las personas que tienen o aportan costos menores, quiere decir que la estabilidad del plan entonces se va a ver afectado. Va a haber más personas mayores de edad y que tienen costos médicos más altos, y eso va a aumentar la cantidad de dinero que se va a ocupar para el plan de estabilidad. Así que de nuevo, todo eso puede afectar al presupuesto estatal. También hice referencia a una regla y mencioné esa regla que se suponía que los cambios iban a comenzar a partir del 25 de agosto, que fue en esta semana, pero Wisconsin se reunió a una demanda en la corte junto con otros 20 otros estados y dijeron, bueno, no hay que apresurarnos, esto va a afectar a muchas personas de bajos ingresos, y la Corte Federal de manera temporal ha prohibido la implementación de esa regla. Entonces, diciendo que si 2 millones de personas van a perder su seguro médico debido a los aumentos y a otras barreras y obstáculos, esta, es- este dictado
no es a respuesta de la demanda por los estados. Hubo otras ciudades que también levantaron demanda. No hemos tenido eso, eso todavía no se ha resuelto en el estado de Wisconsin hasta ahora. Sí se vuelve un poco confuso porque hay una pausa temporal. No quiere decir que la regla no va a tomar efecto, simplemente quiere decir que por el momento no va a tomar efecto. Y ya que se decide y se determina cómo se va a resolver ese caso, eso puede impactar y afectar cómo el próximo caso se va a decidir. Así que realmente es un caos y todavía no es claro cómo va a salir, pero sí hay una pausa, por lo menos en cómo las cosas se van a poner en efecto en esta semana. Hay una oportunidad por si se han cansado de remitir cartas al editor, a los editores, pueden remitir comentario público en cuanto a la regla federal. Hace un par de semanas hablamos de que hay una cantidad de reglas federales y administrativas que se están cambiando o se están quitando. Y como otro ejemplo, en el 2013 extendimos finalmente lo que es el sueldo mínimo y las protecciones para cubrir también a los que están trabajando como auxiliares en los cuidados personales y los que brindan cuidado y apoyo médico en casa y los profesionales de apoyo directo. Antes de eso no hubo ningún sueldo mínimo porque esas personas se clasificaban como trabajadores domésticos, eh, dentro del contexto de brindar servicios acompaña como de acompañantes. Y eso realmente no refleja los trabajos que realmente sí realizan esos trabajadores. Y eso sí era la política, era la ley que sí estaba en función en el 1974 hasta el 2013, pero la regla que quieren cambiar nos llevaría de regreso a la política de 1975, que quiere decir que no habrá ninguna garantía de sueldo mínimo ni protecciones para los que trabajan horas extras para estos grupos de personas. Así que la sección de comentario público tiene un espacio donde puede escribir sus comentarios públicos y se tienen que escribir antes del 2 de septiembre, que viene siendo el martes que viene. Hay un enlace y nuestra organización ha brindado algunos comentarios por si quiere copiar alguna como si quiere ayuda con saber cómo escribirlo y el lenguaje que se puede utilizar, puede copiar y pegarlo cuando hace sus comentarios. Parte del trabajo que esas personas se hacen, y de hecho muchos de ustedes han sido muy elegantes en lo que han dicho y hablado, pero el trabajo que esas personas hacen no se reflejan en, en su sueldo ni en los beneficios. Así que, ¿por qué vamos a querer dar más razón para que personas buenas ya no hagan ese trabajo? Cosas así. Yo voy a permitir que ustedes cuenten sus propias historias, pero yo pienso que sí es importante que el Departamento de Labor entienda que este cambio no es uno que vaya a ayudar a una fuerza laboral que ya sufre de una escasez de trabajadores y de cambios de alta cantidad de cambios y de personas que dejan el trabajo. Quiero mencionar que también estamos avanzando mucho y progresando con la encuesta. Ya hemos llegado hasta 40% de la meta. Y sí, vamos a querer más respuestas. Por si está tomando un break para este fin de semana festivo, posiblemente va a ser la primera oportunidad que tiene de enviar este enlace a sus amigos, pero sí apreciamos mucho su ayuda en ayudar a que la mayoría de las personas que sean posible completen las encuestas. Ahora, hablando del Congreso, esa es la línea cronológica y yo no voy a pasar mucho tiempo hablando sobre esto porque pienso que eso es algo más fácil de entender, pero el Congreso se regresa la semana que viene y hay muchas cosas que posiblemente pueden pasar dentro de un lapso muy corto de tiempo, que podrían resultar en más recortes a los programas federales o podrían resultar en más acciones por parte de la administración que se retrasan o afectan los fondos que deben llegar a los estados. Así que simplemente para resumir, el presupuesto federal de 2026
algo tiene que suceder antes o a más tardar el 30 de septiembre, porque ese es el último día del año fiscal a nivel federal. Así que o es que Congreso tiene que encontrar cómo pasar y aprobar el presupuesto federal para el 2026, o tienen que hacer una resolución continua que toma algunas decisiones en cuanto a los fondos y da más tiempo para trabajar en el presupuesto completo. O si no pueden hacer ninguna de esas cosas, el gobierno cierra muchos de los programas discrecionarios ya a partir del 1 de octubre. Así que estamos entrando en un momento de alta presión donde decimos, ok, Congreso, ustedes han creado una crisis que se tiene que resolver dentro de un lapso muy corto de tiempo. Y definitivamente hay algunas estrategias que el Congreso ha mencionado. Presupuesto de 2026 podría incluir cortes a cosas que existen ya, que el gobierno ya está pagando. Acuerden que el Senado y la Cámara de Representantes tienen ideas muy diferentes de qué es lo que se debe pagar, y el lenguaje que se tiene que ser igual entre el Senado y la Cámara de Representantes para lograr que algo se apruebe. Seguramente hay mucha discusión en cuanto a educación y viviendas. Esos son dos lugares donde puede haber algunos cortes eh, principales. También han hablado sobre la posibilidad de hacer anotación para fondos para ciertos programas o quitar dinero de otros programas y pasar fondos de un programa a otro. Así que pueden convencer a los miembros a que voten por ciertas cosas, pero eso es una situación muy salvaje donde a partir de la semana que viene hay menos de 28 días para que eso se solucione. Hemos escuchado más en cuanto a las rescisiones y también deferimientos formales y peticiones para el Congreso, donde donde dinero que tenía que haber llegado no han llegado. Y ahora faltan 28 días desde la fecha en cuando tenemos la oportunidad de hacer pagar ese dinero. Todavía hay conversaciones que han estado sucediendo a lo largo de agosto acerca de qué incluir en una segunda ley de reconciliación. El Congreso puede decidir actuar o no para extender los subsidios. La primera ley HR1 causó un desequilibrio de gastos tan grande que activa automáticamente recortes a ciertos programas y el Congreso tiene que tomar pasos, tiene que activarse para detener esos recortes si es lo que quieren hacer. También han estado sucediendo cosas de las que vamos a seguir hablando todo el año seguramente. Ha habido un patrón de retener fondos que ya han sido asignados por el Congreso por parte de la administración. Así que, aun si el Congreso toma decisiones, eso no garantiza que los fondos lleguen a donde se supone que deben de llegar. Si el Congreso sigue sin asegurarse de que el gobierno federal sea responsable y haga llegar los fondos a donde deben de llegar. También hemos visto que la administración federal está tratando de establecer condiciones que quieren que los estados acepten para obtener los fondos que el Congreso asignó. Así que estas son situaciones que pueden volverse obstáculos para los estados al tratar de recibir fondos que les han sido asignados. Estas son preguntas o comentarios, pero si se llega a una pregunta, si se busca hacer una pregunta, podemos simplemente cambiar la estructura, ¿no? Y creo que estos puntos van a ser muy relevantes en los siguientes meses, semanas y meses. Ya estamos viendo algunas señales de que el Congreso se está preparando para algunas audiencias. Se programó una audiencia el jueves que viene
el secretario Kennedy se le ha llamado para presentar testimonio y va a preguntársele sobre las intenciones del presidente en cuanto a la salud. Ha habido cambios importantes en los últimos días a los Centros de Control de Enfermedades o CDC. Uno de sus papeles importantes tiene que ver con las vacunas y recomendaciones alrededor de vacunas. Puede que este sea uno de los temas que se cubra en esta audiencia, seguramente no será el único. También se va a hablar seguramente de recortes que se proponen a Medicaid y Medicare por parte de esta agencia. Así que esta es una audiencia a la que hay que poner atención. No sabemos todavía qué va a suceder como resultado de esta audiencia, pero es una oportunidad para los senadores de hacer preguntas y escuchar directamente el plan por parte del secretario Kennedy. El miembro demócrata de este comité más, digamos, más alto, presentó un informe con una vista general bastante detallada en cuanto a las discapacidades y los programas que puede que estén en riesgo en cuanto a estos programas y recortes. Hablan no solo de los cambios administrativos, sino también los recortes a Medicaid incluidos en HR1 y otros reglamentos que van a tener impactos en las personas con discapacidades. Es un informe largo, pero me parece que muestra una vista general bastante buena, que muestra todas las cosas que están sucediendo en este momento que vayan a tener un impacto en las personas con discapacidades. Hablando de la administración, hablé un poco de que Wisconsin hizo algunos cálculos iniciales en base a un grupo de cambios en cuanto al programa de SNAP y los cambios, los impactos que va a tener en el presupuesto estatal. No somos el único estado que está teniendo que tener estas conversaciones. Colorado ahora mismo está lidiando con un hueco de más de $1.000 millones en su presupuesto causado por los cambios presupuestarios. Colorado es un poco único en esto porque su recolección de impuestos está atado al sistema de impuestos federal, entonces los cambios a nivel federal impactó sus impuestos a nivel estatal también, así que ese es un caso un poco diferente a los demás. Pero esto muestra de todas formas que esta ley federal va a causar problemas que nadie había previsto. Colorado está mostrando claramente que van a tener una sesión especial para hablar de este primer impacto. Van a presentar este hueco inicial en su presupuesto y ellos esperan que va a haber más recortes que van a tener que hacer a medida que se enteran de más costos que vayan a tener que encarar a causa de HR1. Los estados tienen una caja de herramientas limitada, así que Colorado está considerando hacer recortes a programas, aumentar impuestos, eh, porque hay que o aumentar la cantidad de ingresos o reducir la cantidad de gastos. Así se tiene que equilibrar un presupuesto. Y esta va a ser la narrativa para todos los estados en el país. Aquí puse algo que dijo el gobernador porque me parece que es importante recordar qué tan de cerca vamos a tener que observar todo esto en los próximos años. Estos son recortes duraderos, no solo para este año presupuestario. Sí, puede que haya fondos que se han ahorrado y se pueden usar en este ciclo, pero en algún momento se van a acabar esos fondos ahorrados y no son una respuesta, una solución duradera necesariamente. Otros estados están empezando a tener también estas conversaciones.
Esta semana yo tuve una reunión con mis pares en otros estados y no es una situación muy positiva. Varía de estado a estado el contexto exacto. Mis amigos en Carolina del Norte, por ejemplo, están en una situación difícil porque su legislatura decidió recortar fondos a Medicare desde antes de HR1, y si se reduce la cantidad de gastos a nivel estatal, se recibe menos dinero a nivel federal. Así que esta es una conversación que estamos teniendo por todo el país. Hablando de nuevos cambios a causa de HR1, hemos hablado mucho de los requisitos de trabajo y las exenciones que hay que documentar o comprobar. Este es un artículo que se concentra en un aspecto, un factor de por qué las exenciones que están en la ley puede que em, se cumplan o no para diferentes personas que deberían de reunir los requisitos para las exenciones. Este artículo muestra quién puede decidir cuáles son estas definiciones importantes. ¿Quién es, entre comillas, médicamente frágil? ¿Quién tiene, entre comillas, necesidades especiales? Estas son definiciones que determinan quién va a estar exento y quién no, y dependiendo de cómo se hacen estas definiciones, van a caber más o menos personas dentro de estas categorías y pueden enfrentar una pérdida de cobertura o nuevos requisitos de trabajo. Este artículo es claro y puse aquí una parte del artículo porque muestra claramente algo que hemos visto por parte del secretario desde antes. Hay un mensaje claro y consistente que muestra un punto de vista sobre las personas con enfermedades crónicas, que los ve como que ellos son la causa de su enfermedad crónica y que enlaza directamente la habilidad de trabajar o no con el valor intrínseco de una persona. Estas son ideas muy, muy viejas y me parece que son particularmente dañinas para poblaciones de personas que quieren hacer lo más posible, lo más que pueden, pero tienen limitantes reales basadas en discapacidades físicas y médicas que afectan qué pueden hacer, cuánto pueden hacer y determinan a cierto grado cuánto pueden hacer. Este artículo también muestra claramente cómo las personas que estén más en riesgo de eh, no ser parte de ninguna categoría exenta son personas que conocemos bien. Muchas personas tienen discapacidades o dificultades médicas significativas que afectan su vida y su capacidad de trabajo, pero que visualmente no se, entre comillas, ven como si tuvieran una discapacidad. Y en base a esto parece que este grupo de personas puede que no reciba una exención y que empiecen a tener que demostrar que están trabajando. Este artículo habla también de que no no es solo que las definiciones puede que sean demasiado estrechas para incluir a todas las personas que deberían de ser incluidas, sino que puede que hagan tan difícil demostrar que una persona debe de recibir una excepción que muchas de las personas con discapacidades que deberían de estar exentas simplemente no puedan obtener suficiente documentación para demostrar que deben de recibir esa exención. Esta semana se anunció que el Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos va a tener un comité acerca de reconfigurar Medicare y Medicaid
No está claro qué significa eso, pero podemos ver que las personas a las que están buscando son expertos en el manejo de trastornos crónicos y manejo de fondos. También se mencionaron algunas políticas. Es difícil saber exactamente el resultado que se busca con este comité, pero lo que no veo aquí es que se mencione mejorar la atención, la participación comunitaria de personas con discapacidades o adultos mayores. No veo menciones de cómo nos aseguramos de que tengamos el personal que necesitamos, qué se puede hacer a través de atención en casa para evitar hospitalizaciones, etcétera. Muchos temas que nosotros diríamos que son muy importantes y que tendrían impactos grandes en reducir los costos de Medicare y Medicaid. No vemos que nada de eso esté incluido aquí. Yo siempre me llama la atención cuando veo oportunidades estructurales porque eso significa que se pueden hacer cambios grandes al programa y también se habla de Medicare Advantage. Están están considerando quién van a incluir en este comité y veo que puede que se vuelva una continuación de la conversación que se ha tenido en los últimos 9 meses acerca de Medicare y Medicaid. Esta semana hubo también una reunión del gabinete de unas 3 horas de largo. Salieron varios artículos acerca de esto. Creo que fue en mayo que el secretario de Salud y Servicios Humanos dijo, en septiembre vamos a publicar un informe en el que vamos a identificar las causas del autismo y qué hacer acerca del autismo. Y en el momento, muchas personas dijeron, ese es un lapso de tiempo muy corto. Y también hay investigación científica vasta que ha estado haciendo esas preguntas y nadie de esas personas que han estado haciendo esas investigaciones están involucrados con este informe. Y seguramente ha habido un mensaje continuo que sale del secretario, que él tiene una creencia que las vacunas causan el autismo. Esa teoría ha sido descomprobado científicamente en múltiples investigaciones durante mucho tiempo y ha sido un punto de mensaje, pero parece que posiblemente hay una intención, un deseo de indicar esa conexión nuevamente. Así que vamos a esperar ese informe, pero yo pienso que hay que estar preparados, que posiblemente ya sabemos qué es lo que puede salir en ese informe basado en los comentarios y acciones que hemos observado anteriormente. En esa reunión, el presidente describió el autismo como un horror, como un show de horror. Y toda esta plática parece estar orientado en cuanto al punto de cómo podemos parar o prevenir el autismo en vez de reconocer que el autismo tal vez está siendo diagnosticado, que más personas están siendo diagnosticados ya que las definiciones han cambiado y que las personas ahora lo están buscando más. Y ese punto no ha sido parte de la discusión. ¿Y cómo podemos apoyar y mejorar las vidas de las personas que lo han autismo? Realmente lo que estamos observando es un modelo muy con el aspecto médico, donde están percibiendo el autismo como algo terrible que se tiene que prevenir, en vez de decir que el autismo se mira diferente en cada persona y que hay personas que pueden ser muy exitosos y de cómo podemos hacer
tantos caminos que sean posibles para que las personas con autismo puedan tener éxito en la vida. Así que hay que estar preparados sabiendo que algunos de los mensajes que pueden salir del gobierno federal tal vez van a seguir un mensaje muy antiguo, muy donde se enfoca mucho en las capacidades y muchos de los que abogan por los derechos de las personas de las personas con discapacidades y las familias y las personas con autismo eh, durante los últimos 20, 30 años. Eh, Otra cosa que quiero mencionar sobre son las tarifas. Hubo un buen artículo que se escribió y el costo de las recetas médicas son gran parte de los costos de cuidado médico en Medicare y Medicaid. Y si uno aumenta el costo de las drogas y los medicamentos, eso va a aumentar el costo de los programas como Medicare y Medicaid. Eso quiere decir que van a estar impactando a los presupuestos estatales. También hay una tarifa de 50% que ya inició con lo de la India y con la excepción de productos farmacéuticos. Eso es una palabra muy especial para decir los medicamentos y eso sí se omitió de las tarifas. Y la industria farmacéutica dijo, de ahí viene la mayoría de los medicamentos sin nombre o los que le llaman los genéricos o los que no tienen nombre, no son de marca. Y dijeron, bueno, si uno pone una tarifa alta en estos medicamentos, eso va a aumentar bastante el costo de las medicinas. Y muchos de los medicamentos se producen ahí en otros países. Y al ver esa gráfica podemos ver una buena descripción de dónde se están produciendo los medicamentos. Esto también aquí tiene otros impactos. En el mes de marzo, nosotros cubríamos los cambios al Departamento de Educación en los Estados Unidos y tal vez se acordarán que en el mes de marzo, 40% del Departamento de Educación eh, perdió su personal. Los dieron de alta a 50% de su personal laboral. Y eso quiere decir y eso fue en marzo, y desde entonces menos personas están realizando menos casos, y muchos de los casos que hubieran pasado a revisión o que hubieran tenido un trabajador trabajando en el caso, simplemente se cerraron o no se hizo trabajo en ese caso. Así que aquí hay otro artículo que habla sobre los impactos y ahora tenemos muy poca capacidad a nivel federal de enfrentar los casos donde han habido fracaso y donde no han tratado con el caso al nivel estatal. El gobierno federal siempre fue la última parada para los padres. Y ahora esa última parada, esa última opción, básicamente se puede decir, ya no funciona. Eso siempre antes era como la última opción, pero ya no funciona. Simplemente eso quiere decir que entonces ahora uno como padre de estudiantes con discapacidades, tenemos que preguntarnos cómo podemos asegurar que los estudiantes con discapacidades pueden recibir una educación pública y libre de costo. Y los sistemas en el estado no han sido muy buenos en ayudar a los padres a resolver los asuntos y los problemas. Así que esto es otro ejemplo de renovar la última protección a nivel federal. No crea una mejor capacidad de hacer el trabajo a nivel estatal. Simplemente quiere decir que ahora es más difícil para que los padres puedan trabajar dentro de sistemas que hasta ahora no han sido eficaces. Y quiere decir que también pueden haber más padres y más estudiantes que no pueden asegurar y hacer que se cumpla su derecho de recibir una buena educación. Y los datos públicos también han sido tema en las últimas semanas. Hubo una queja que se levantó de manera formal en esa semana que se anunció, donde se dijo que la información sobre seguro social para 300 millones de americanos
se encuentra en una sección privada de la agencia y no está segura. Esa información no se está asegurando estar seguro y probado. Esto viene como resultado de DOGE, de algunas de las personas que estaban trabajando en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que nunca era un departamento real, pero en el mes de marzo ellos llegaron, empezaron a compartir mucha información entre varias agencias. No fueron muy claros en cuanto a las protecciones disponibles y tampoco que si estaban cumpliendo con las leyes federales en cuanto a la privacidad y ni con qué es lo que estaba pasando con esos datos, pero eso es bastante significativo e importante porque muchas personas en este país tienen un número de seguro social. Así que eso realmente sí impacta a cada uno de nosotros, sea que uno tenga o no tenga una discapacidad. Y pone a riesgo mayor las personas que dependen de seguro social, porque si acaso llegara a ver una persona que logra obtener acceso a esa información o que roba las identidades y cosas así, puede ser la diferencia entre que una persona pierda acceso a Medicaid o Food Share, cosas así, sin tener culpa, sin que sea de su propia culpa de esa misma persona. No está claro para qué se va a ocupar esta información. Así que la semana pasada hablamos sobre los datos que tienen Medicaid y que posiblemente los datos de Medicaid si se pueden llegar a compartir con el Departamento de Seguridad aquí en los Estados Unidos o Departamento de Homeland Security que desean tener acceso a la lista de votantes del estado. Es básicamente un patrón donde están tratando de ver que sistemas diferentes que contienen datos compartan información con otros sistemas y no está claro cuál va a ser realmente la meta principal de esto y que si hay o no hay una copia de la información o cómo eso se puede utilizar por personas que no son parte del gobierno. También hablamos la semana pasada sobre el hecho de que el presidente Trump le pidió a los legislatarios de Texas de hacer de nuevo los mapas con los distritos temprano. Y esto podría crear manera de que los se podrían tener más republicanos elegidos a la Cámara de Representantes. Y dijo que quería tener una mayoritaria en la Cámara de Representantes y que si uno pudiera hacer de nuevo en los mapas, podrían ser más, ah, tener más posibilidad de elegir oficiales que son republicanos. Texas sí lo hizo, lo finalizaron y la última vez que hablamos ya habían aprobado la ley. Ahora eso fue, el gobernador lo firmó y ahora eso ha pasado a Indiana. Hubo muchas personas en Indiana que que son parte de la Cámara Estatal que no se sentían muy cómodos con la idea de hacer de nuevo y cambiar los límites en los mapas. Así que parece que la administración sigue pidiendo a Indiana que también cambien los límites de los distritos. Así que esa conversación en Indiana realmente está haciendo que están tratando de conseguir que más personas se acepten cambiar sus mapas de los distritos. Además, eh, en cuanto a los asuntos de votantes, el Departamento de Seguridad del país está amenazando cortar los fondos federales a los estados si los estados no cumplen con las metas de las políticas de la administración. La semana pasada hablamos de dos publicaciones que hizo el presidente Trump en Truth Social, donde pidió que se terminaran la opción de enviar por correo las balotas de voto y donde también pidió que hicieran cambio a qué clase de máquinas para la votación se pudieran permitir, diciendo que algunas máquinas y que las balotas que se envían por correo tal vez no tenían no eran tan legítimos como
en cuanto a los resultados de, de los votos. El presidente quería identificar ciertas maneras de de votar, y eso haría que menos personas tuvieran, perdón, que las personas tuvieran menos opciones de voto y de cómo votar. Y específicamente es necesario decir que debe haber máquinas para el voto que son accesibles y también opciones para enviar por correo las balotas. Eso es importante para personas que tengan discapacidades, para personas mayores y para los que no pueden llegar a los lugares donde uno vota en los días de las elecciones. Él estuvo amenazando hacer levantar algunos órdenes ejecutivos. Eso todavía no ha pasado, pero la declaración de sus metas en cuanto a esas políticas definitivamente es algo difícil. Se ha notado por agencias federales que eso es un ejemplo de donde, aunque no hubiera un orden ejecutivo, se podrían implementar esas ideas de manera diferente. Y esa es una de las maneras en que una agencia federal diga: "N- nosotros le vamos a dar el dinero si cambian sus reglas de voto o si cambian las maneras que hacen las cosas en su estado, y que si no lo hacen, no les vamos a dar el dinero". Otro desarrollo en cuanto al voto es que hay una persona nombrada nueva que está supervisando la infraestructura de la nación en cuanto a la elección. Y esa persona es muy conocida porque ha salido mucho en el público al hacer declaraciones en cuanto a las teorías, y hablando mucho sobre fraude con los votos, y eso no era lo que quería el individuo. Y esta persona también ha tenido perdón, muy grandes roles en organizaciones donde quieren hacer que menos personas puedan votar. Así que al cambiar esas leyes, eso llega a que menos personas van a tener menos opciones de cómo pueden votar. Ahora esta persona está a cargo de supervisar la seguridad de las elecciones y de nuevo el Departamento de Seguridad Nacional tiene un papel en cuanto a asegurar la seguridad de las votaciones. Muchos expertos sobre las elecciones no les parece que esta asignación sea buena señal y están diciendo que casi todo el presupuesto de DHS para proteger elecciones se le recortó en la primavera, así que juntando esas cosas, el deseo de restringir ciertas formas de votar por correo, por máquina, por ejemplo. Muchas personas están notando un patrón bueno, dicen que la política quieren que sea esta y ahora estamos viendo cambios eh, a reglamentos y se están poniendo en poder ciertas personas que creemos que van a tener un efecto en cómo los estados pueden llevar a cabo las elecciones. Aquí hablamos también de los efectos de la ley de reconciliación. Este artículo es acerca de las naciones indígenas. Medicaid es muy importante para las naciones indígenas porque históricamente el Congreso no ha financiado los servicios de salud indígenas al nivel que debe de hacerlo. Y Medicaid es lo que generalmente cubre esos huecos. Técnicamente, de acuerdo a HR1, las personas indígenas están exentas de los requisitos de probar que una persona está trabajando y otros requisitos. Pero este es un ejemplo de cómo una persona puede estar exenta, pero que esa exención no le ayuda a esa persona si no se puede comprobar la exención o si la base de datos que debe de comprobar esa exención no funciona correctamente. Este artículo subraya que las personas indígenas
se encuentran en una situación extremadamente vulnerable a que administrativamente se les quite de los programas de Medicaid. Habla de algo que sucedió hace unos años cuando las políticas que eran parte de la época de COVID, en la que en una época no se quitó a nadie de Medicaid. Esto lo dictó el Congreso, diciendo que si uno era parte de Medicaid no había que tener que seguir haciendo la reinscripción para no crear problemas para las personas, que dificultara el acceso a la salud durante una pandemia internacional. Después de la pandemia continuaron esos reglamentos por cierto periodo de tiempo y hasta que terminaron esos reglamentos, los estados tuvieron que invertir mucho trabajo para revisar todos esos requisitos de las personas que estaban inscritos en Medicaid. Fue un esfuerzo administrativo muy grande y sucedieron muchos errores. Muchísimas personas se les sacó de Medicaid por los estados y se enteraron más tarde de que les habían quitado de Medicaid cuando reunían los requisitos y debían de seguir siendo parte de Medicaid. Esto sucedió muchísimo a personas indígenas. Más de 850,000 personas indígenas perdieron su cobertura en mayo de 2024. Después de estas revisiones administrativas. Así que es una población que sí están exentos, pero que al mismo tiempo están en una situación particularmente vulnerable a que por razones administrativas se les saque de Medicaid. Algunas de estas razones tienen que ver con vivir en áreas rurales, no tener este, domicilios físicos fijos, si viven en reservas, por ejemplo, son solo algunas de las barreras. Otra barrera, por ejemplo, es que, ok, una persona está exenta, debería estar exenta, pero hay que demostrar esa exención. Históricamente, muchas naciones indígenas no han deseado darle a los estados los nombres de todos sus miembros de las naciones tribales, así que puede ser difícil identificar a las personas que son miembros de esas naciones o no, y cómo administrativamente qué se va a buscar para demostrar eso. Así que todas estas son complicaciones para esta población en particular. De nuevo, puede que uno deba de estar exento de acuerdo a las reglas, pero no significa que esa persona va a seguir recibiendo servicio de Medicaid sin interrupciones y sin tener que hacer trabajo extra para demostrar que uno debe de recibir esa exención. Este es un artículo. De nuevo, mencioné Carolina del Norte hace un rato y mis colegas ahí que están muy preocupados. Este es un artículo largo y si les interesa enterarse de qué está sucediendo en otros estados, esta es una buena entrada a eso. El mensaje de esta madre es muy similar al de muchas madres en todo el país. El reconocer que Medicaid tiene un papel tan importante en las vidas de niños y familias donde alguien tiene una situación médica compleja o necesita mucha atención. Ellos están viendo, bueno, somos las personas, digamos, más caras en este programa, en un lugar en el que se están haciendo se van a hacer recortes a causa de HR1. Para las personas que se interesan en el ACA y los costos de los seguros médicos en general, este artículo muestra que no se lo están imaginando, los costos
de la atención médica y los seguros médicos han aumentado muchísimo. Desde 1999, menos de hace 30 años, los costos han aumentado por cuatro, o sea, al cuádruple. En cuanto al ACA, bueno, esa cifra es acerca de los seguros médicos pagados por los empleadores. Esto ha aumentado probablemente aún más para los seguros de salud a través del ACA o la Ley de Seguros Médicos Asequibles. Hemos hablado de cómo este ecosistema o industria, muchas personas tienen su seguro médico a través del empleador, muchas personas no, y obtienen su seguro médico a través de Medicaid, Medicare o a través de ACA, o simplemente no tienen seguro médico porque no lo pueden costear. Pero creo que aquí lo importante es que a medida que se hacen recortes a Medicaid, a medida que más personas tienen dificultades para costear un seguro médico a través de ACA, a medida que menos personas tienen seguro médico, el sistema en general de seguros médicos se está volviendo más inestable. Si Medicaid no es suficiente, si hay personas que antes tenían cobertura de Medicaid y ahora no tienen seguro, si hay personas que antes tenían seguro médico a través de ACA y ahora no tienen seguro médico o aumentan sus primas o cubren menos cosas. Esto significa que también se va a volver más caro el seguro médico a través del empleador y muchos de estos planes van a empezar a cubrir menos servicios, van a aumentar los precios del seguro médico y si menos personas tienen esos planes dispuestos a pagar los costos médicos, la única persona que va a costear esos costos somos nosotros, los consumidores, y nosotros tampoco lo podemos costear. Así que este es otro ejemplo de los recortes que suceden en un lugar y cómo desestabilizan el sistema completo y dificultan las cosas para todas las personas que necesitan seguros médicos. Sí van a estar pagando primas más altas, sí van a tener deducibles más altos y tal vez el seguro médico ahora cubre menos servicios de los que cubrían antes. Estamos viendo sobre todo a personas de mayores necesidades, de mayor edad, preguntándose, ¿puedo costear este seguro médico en un mercado en el que todo es más caro? ¿Cuánto tiempo puedo seguir haciendo esto? Especialmente si tengo edad en la que Medicaid y Medicare ya son aplicables. Así que estos cálculos los están empezando a hacer personas por todo el país, incluyendo en Wisconsin, y todas esas decisiones individuales van a transferirse a todos, creando más personas sin seguro médico y creando más huecos presupuestarios en más lugares, en más estados. Vamos a tener menos personas en el mercado de seguros de salud, va a haber cambios presupuestarios que no están preparados para eso. La semana que viene vamos a tener un seminario web, pero no va a ser en vivo. Yo tengo que estar en otro evento el viernes, así que voy a preparar unas diapositivas. El jueves voy a grabar mi presentación y el viernes ustedes van a recibir esa grabación. Inscríbanse, van a recibir todo eso, simplemente no va a ser en vivo y después de eso vamos a continuar nuestras sesiones en vivo. Creo que muchas cosas van a acelerarse. Yo pensaba que agosto iba a ser un mes calmado y no lo fue. Así que vamos a ver qué nos trae septiembre. Sally, hay preguntas, hay un par. Una pregunta
tenía que ver con las agencias y los fondos que se les habían asignado. Tú hablaste de eso. Yo incluí que si alguien usa un programa específico y usted sabe que va a haber cambios de financiamiento, hablen con sus legisladores para decirles eso. Este programa va a tener recortes y me va a afectar a mí de tal forma. Hay que eh, había preguntas de qué puede hacer la comunidad, una pregunta de 504 y quejas de tipo 504. En su sitio de internet dice que no tienen autoridad para lidiar con eso, pero es buena pregunta. Creo que es algo que podríamos preguntarle a ellos y comunicarle a las personas en el futuro. DPI tiene que aceptar quejas de discriminación, así que si un caso se le incluye en esa categoría o no, no, digamos, es una interrogante todavía, pero sí tiene que aceptar quejas de discriminación. ¿Alguien ya habló con su legislador o legisladora acerca de la liberación, divulgación de datos y les pidió que investigaran acerca de los datos de ella y su hija? Hace poco oí que alguien habla de esto como abrir un caso cuando se habla con su legislador o legisladora, decirles, quiero que abran un caso, por favor, acerca de este tema. Esas fueron nuestras preguntas. Ay, es difícil saber por dónde empezar. Esa terminología, yo quiero que abra un caso conmigo, es algo de lo que se está hablando a nivel nacional en cuanto al Congreso y creo que no es mala idea. En teoría, cada oficina congresional local ofrece servicios para los constituyentes y esa es una manera en la que decir, yo soy su constituyente, esto me está sucediendo y quiero que abran un caso. Pueden hacer eso en muchas situaciones. Por ejemplo, los datos de los que hablaron, es importante que ellos sepan cuántas personas están preocupadas por eso y que están preocupadas por eso y por en qué se van a usar esos datos. Fácilmente podemos pensar en muchos ejemplos de cosas malas que pueden suceder con eso. Creo que muchos legisladores no tienen idea siquiera de cuántos programas no han recibido sus fondos de 2025 y creo que en general es buena idea de ponerse en contacto con el legislador, legisladora que les digan, me puse en contacto ya con mi congresista, pero quiero que ustedes también sepan estos programas importantes que no han recibido sus fondos porque eso es importante. Y creo que el volumen de acción que está existiendo ahorita, no hay solo un lugar al que dirigirnos para decir, bueno, los fondos de la apropiación no han llegado. Así que este es un servicio importante que están haciendo. Entonces, eso es todo. Bueno, espero que todos pasen un fin de semana largo muy hermoso. Siento que hemos estado como casi corriendo un maratón juntos y siento que estamos casi llegando al final del maratón pero luego seguimos porque somos fuertes. Sí, vamos a enviar la grabación y el mensaje posterior por correo. También les enviaremos las diapositivas y los pueden utilizar como gusten. Y la semana que viene estaremos aquí de regreso y tal vez no va a haber mucho de qué hablar. Vamos a tener que ver. También en el chat se puso el enlace para la encuesta de sobrevivencia. Eso está disponible en inglés y también en español. Por si acaso no lo hayan copiado, entonces, lo voy a poner nuevamente para que lo puedan copiar y también va a estar disponible en nuestro sitio web. Pero vamos a esperar un momento más para que ese enlace se pueda poner en el chat. Bueno, entonces que todos pasen feliz fin de semana.